Está bien, yo creo que está bien. Buenos días, gracias por invitarme y invitarnos a compartir la palabra, que no voy a hacer yo solo en esta mañana. Damos gracias a Dios por su palabra y por las cosas que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Estaba pensando de que si la información o el acceso a la información y el acceso al conocimiento fuera un elemento transformador, nosotros seríamos la iglesia más espectacular de todos los tiempos, ¿verdad? Porque el acceso a la información que nosotros tenemos es impresionante. Tú estás en tu casa, para bien o para mal, tú puedes entrar y acceder a la más variada información. Pero nos estamos dando cuenta de que la información no necesariamente implica transformación. Y creo que estamos de acuerdo con eso, ¿no? Nuestras iglesias, y yo tengo contacto con iglesias en Argentina, con un amigo pastor en toda Latinoamérica, él está ministrando con un ministerio en especial, 2 o 3 conferencias por semana da este hermano por Zoom ahora, y me cuenta, y lo invité al curso que yo doy en el seminario para hacerle una entrevista, y le digo, ¿cómo ves la iglesia? Y Mauricio me dice, yo la veo en terapia intensiva, por las cosas que se ven, por los problemas que tenemos. Hace un año estamos trabajando en un ambiente de aprendizaje que estoy un poco facilitando, y aquí hay varios hermanos que están, ¿no? Dentro de ellos está José Manuel, Riley, Milton y Damaris, y el pastor Germán y su esposa Livia también, Oscar y Marville y otros hermanos. Es un ambiente de aprendizaje, donde no es una clase magistral, sino que preparamos un material, meditamos, oramos juntos y crecemos en lo que este material nos va guiando. El otro día fui a hacerme arreglar una muela al consultorio de mi prima. Mi prima es argentina y vino en el año 89 a España. Y la quiero mucho porque ella fue casi como la hermana de mi papá. A mi papá, que era huérfano, lo cobijó esta familia. Entonces yo la quiero mucho. Y después que terminó de arreglarme la muela, todavía podía hablar algo. Y resulta ser de que me hace un comentario que me dejó un poco ahí pensando. Me dice, el otro domingo estaba charlando con mi hija y mi yerno, y estábamos tratando de descubrir dónde está la clave de la vida, dónde está la clave para tener vida abundante. Quería decirme, lo pongo yo en otras palabras, ¿cuál es la clave? Yo no entré ahí mucho porque yo tenía la boca con la anestesia y todo, pero llegué a casa y digo, le voy a mandar un pasaje. Y el pasaje está en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 12. Y el apóstol Pedro dice lo siguiente: el que quiera amar la vida y ver días buenos, y ahí se queda el apóstol Pedro para darnos 6 recomendaciones. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, número 1, refrene su lengua de mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Entonces yo dije, le mando la receta a mi prima, la estaba buscando, acá está la receta. Refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño. ¿Y qué pasa con el engaño? Confunde, porque la porción de verdad mezclado con mentira es altamente engañoso. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Si ya hiciéramos esto, ya tenemos buena parte, ¿no? Ya no nos irritaríamos tanto unos a otros, ¿no? Pero acá viene la otra parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación es que Dios
está atento, porque dice el Señor que el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Pero antes dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Tenemos un Dios que está atento a lo que pasa en tu vida. Ahora bien, ¿qué nos pasa como iglesia? Porque tenemos multitudes y multitudes de personas que están agobiadas. Multitudes de personas que están haciendo aguas con las presiones de la vida, extenuantes preocupaciones, desórdenes de ansiedad, depresiones, dolores psicológicos, que ya no hay psiquiatra ni psicólogo que pueda ayudar. Y tenemos una pastoral que ante estos grandes desafíos se siente completamente abrumada y no sabe cómo ayudar, no sabe cómo guiar muchas veces. Pero el Señor nos dio el Salmo 23. Y aquí lo que quiero traer esta mañana es que tenemos que pasar de la ortodoxia a la ortopraxia, que tenemos que pasar del conocimiento a la práctica. ¿Por qué? Porque por más título que yo tenga, por más información que yo tenga, si no pongo en práctica las verdades fundamentales y básicas de la Biblia, me convierto en un pecador inteligente. Y hay muchos pecadores inteligentes. Y tenemos escándalos de pecadores inteligentes. Ravi Zacharias, por ejemplo. Triste la historia. Pero dice, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cañado me infundirán aliento. El salmista nos está diciendo que no tenemos que vivir la vida con los agobios que nos presenta la vida, sino que tenemos que vivir en la abundancia de Cristo. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa que no podemos vivir la abundancia que dice el Salmo 23, tan famoso, que es conocimiento? Pero en la práctica, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos falta? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice el salmista, no te hagas problema. Con tus enemigos no te hagas problema. A tus enemigos, si tuvieran hambre, dale de comer, y si tuvieran sed, dale de beber, y aguas de fuego acumularás sobre su cabeza. No te irrites del mal. Busca la paz, síguela. Enseñanza. Yo venía pensando esta mañana que están hablando ahora de la mindfulness, del llenar tu mente, no sé de qué. Pero eso se promueve. No, haces mindfulness y vas a tener paz. Y la única mindfulness que yo conozco es esta, que nos llenemos la cabeza con esto. Y te aseguro, yo pensaba esta mañana, no sé, un pensamiento ahí, no sé si el Señor o yo, que decía, si el mundo hiciera una prueba y cada uno de nosotros nos ponemos a memorizar 1000 pasajes bíblicos, tú los eliges. Te aseguro que los desórdenes mentales van a disminuir. Incrementará la paz y por consecuencia tu vida va a tener unos niveles de salud mucho mayores. Porque la Biblia habla de eso. Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Cómo podemos lograr y experimentar esto? ¿Es por falta de consejo bíblico? No creo. Hay prédicas. Tú puedes entrar en YouTube y puedes también encontrar muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Por lo tanto, no es una falta de buenas prédicas.
No es una falta de buen material, no es una falta de expertos en teología. Acá es una falta de otra cosa. Es una falta de conexión con Dios. Es una falta de compromiso nuestro, yo en primer lugar, de disciplina, de dedicación, de vida devocional y demás. Ante esta situación, creo que Pedro respondió a la pregunta del millón. El que quiera tener una buena vida, el que quiera amar la vida y tener buenos días. Él responde a la pregunta del millón. Está en la palabra. Pero Jesús sabe cómo estamos. Y Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Te está invitando, venid a mí. Todos ustedes, venid a mí, dice el Señor. Todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Y dice una cosa muy interesante, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu, de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. Y qué mejor que nos explique José Manuel, que mi influencia con su mansedumbre y su humildad, y que influencia mi vida, que nos cuente un poco cómo conectar con Jesús. Así que el Señor nos plantea una travesía personal como discípulos. Y estaba pensando en un texto de Jeremías, que lo tenía apuntado por aquí y si lo encuentro, pues lo doy. Bueno, pero ese texto de Jeremías donde dice, paraos en los caminos y preguntad. Preguntad por las sendas antiguas. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los contemporáneos de Jeremías le dijeron, no andaremos por los caminos que tú planteas. Y el Señor nos da esa posibilidad siempre, ¿no? Así que una travesía personal como discípulos. Es, de alguna manera, en la Escritura muchas veces se expresan cosas, conceptos diferentes, pero que tienen un significado igual. Eso que Jesús dice, andad por mí, que soy el camino, en otros lugares de la Biblia, Jesús en Juan habla de permanecer en mí. Yo soy la vid y vosotros sois las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Porque separados de mí, no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas, y se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Así que Jesús dice que si mirando a la imagen de la viña y las ramas y el fruto, dice que si permanecemos bien agarrados al tronco, nosotros que somos las ramas, si permanecemos bien agarrados al tronco, vamos a recibir esos nutrientes espirituales que necesitamos para estar sanos por dentro, en paz y tener gozo. Y creo que cuando pensamos en permanecer, a mí es una palabra que me cuesta mucho, porque me hace como que pone todo el trabajo de mi parte, ¿no? Como si fuera el gimnasio, como si fuera disciplina, ¿no? Solamente. Pero
permanecer es tener compañerismo con Jesús, tener contacto, poderle oír y hablarle. Permanecer en Jesús es mirarle a Él, mirar su vida, lo que Él piensa, lo que dice, seguirle e imitarle, aprendiendo de Él. Y cuando Él me muestra algo que no funciona en mi vida, arrepintiéndome, obedecerle y confesarle. Hablarle y tener comunión con Él. Y también esta parte también me gusta. Permanecer en Él es formar una unidad con Él y también formar una unidad como comunidad. Eso es permanecer en Jesús. O son algunas ideas que nos pueden ayudar a permanecer en Jesús. Así que permanecer en Jesús va a cambiar nuestra vida, va a impactar, nos va a ayudar a conocerle mejor, a impedir el desánimo y la depresión. Yo, cuando pasa unos días y no estoy en contacto con Jesús, no le busco de forma personal, empiezo a estar alterado, empiezo a sentirme que no tengo rumbo, desanimado. Así que te va a ayudar estar en contacto con Jesús también en la lucha contra la tentación y el pecado. Te va a permitir que tu carácter madure y cambie poco a poco. Este es el proceso de permanecer en Jesús. Te va a hacer y te va a dar dirección y propósito. Y te va a ayudar a saber qué es lo que tienes que hacer en la vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué tienes que hacer, no? Y Jesús dice que si permanecemos en Él, daremos fruto. Y es muy curioso, pero en Juan 15 habla de que el fruto es mucho. Vamos a dar mucho fruto. Y dice el versículo 16, dice, y el fruto también va a ser permanente. Si vemos la vid y vemos las ramas, no tienen sentido si no es por el fruto. Y nuestra vida tiene que estar llena de fruto para el reino, ¿no? ¿Y qué es este fruto? Pues el fruto es un carácter nuevo, diferente, una vida en la cual no tenemos miedo a confesar quién es Jesús porque tenemos una relación viva y dinámica con Él, ¿no? Y vamos a vivir y hacer las buenas obras que tenemos que hacer, no poniendo el foco en nosotros, sino poniendo el foco en Dios. Y el fruto también va a ser que su nombre sea conocido y glorificado, que el reino avance, que la fe y la confianza en Él vaya desarrollándose en nuestra vida y que la unidad en la comunidad sea más fuerte. Esta mañana estaba pensando en eso, ¿no? Que hoy en la alabanza hemos sentido que Dios está aquí de una forma especial. Y hemos sentido que Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Pero cuando sientes eso, cuando sientes que Dios está presente, te olvidas de ti mismo. Te olvidas de tus problemas, te olvidas ¿sabes? De la importancia que te gustaría tener, de la búsqueda de aprecio de los demás. Así que una unidad vital, una unidad no teórica, una unidad vital. Se puede desarrollar al cultivar un tiempo diario con Él, como ha dicho Pablo, al mantener una relación real. Así que nuestra relación con Jesús va a ser nuestra fuente de energía. Mi energía no procede ni de mis sueños, ni de mis proyectos, ni de mis deseos, ni de mis ambiciones, ni de mi voluntad, ni de mi empeño. Mi energía procede de mi relación vital con Jesús. Así que no es solo hablarle, es escuchar su voz. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque conocen mi voz. Mis palabras van a permanecer en vosotros. Y es en la medida que podemos ir aprendiendo a descubrir la voz de Dios, es su palabra, y
y en su palabra también esa voz que me habla a mí personalmente, a mi situación, a mis problemas, a mis dificultades, a mis necesidades de guía. Esa dirección y de la voz del Señor va a ser lo que va a poner un cambio, por lo menos en mi vida lo está haciendo poco a poco, aunque me estoy rebelando contra buscar esa voz de Dios para mi vida, pero va a ser lo que va a poner un antes y un después. Y ahora va a hablar Germán. Perdón, Silvina. Ay, lo siento, lo siento. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Silvina y la verdad que sí, muy animada con todo lo que estamos viendo. Pero claro, nos preguntaremos, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos alcanzar esa vida abundante? ¿Cómo puedo permanecer en Cristo, ¿no? Entonces queremos hacerles una invitación a participar de a la escuela dominical y vamos a estar usando una herramienta que se llama justamente El Camino. Y bueno, nosotros hemos empezado con un grupo aquí hace como un año más o menos y nos hemos animado entre todos, ¿no? Como decía José, esto lo hacemos en comunidad, nos animamos en comunidad, no somos lobos solitarios, ¿no? Y necesitamos del cuerpo de Cristo. Entonces, el camino va a comenzar el domingo que viene a las 10:30 durante el tiempo de la escuela dominical. No va a ser una clase donde vengo, me siento en la silla y directamente escucho y ya está, ¿no? Me voy a mi casa o bueno, luego vengo al culto. Lo que va a ser vamos a proveerles de un material de devocional que vamos a estar haciendo durante la semana, cada uno en su casa, en sus tiempos, por la mañana, por la tarde, cuando tienen tiempo, y luego como comunidad nos vamos a juntar aquí en una de las aulas a compartir lo que el Señor nos ha mostrado en esa semana, ¿no? Entonces el camino es simplemente una herramienta que nos ayuda a conectar con Jesús. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y entonces quiero animarte, si no has todavía iniciado ese camino con Cristo, si te lo estás pensando, pues el tiempo es hoy, ¿no? No lo demores, acércate a uno de los ancianos aquí que te pueden compartir cómo recibir a Cristo, ¿no? En tu corazón. Y si tienes 10 años en el Evangelio, 20 años, 30 años, y sientes que también tu tiempo con el Señor se ha enfriado un poco, que estás desanimado, que necesitas tener esa conexión, ¿no? Con la vida otra vez, pues bueno, queremos decirte que tenemos una herramienta, ¿no? Para poder ayudarnos a todos a poder caminar con Cristo. Bueno, parte de la estructura del camino, les cuento un poquito lo que se hace. El devocional ofrece un tiempo de reflexión y repaso con algunos puntos teóricos, se contestan unas preguntitas que lo hacemos en casa. Luego hay una aplicación de vida que es muy importante, que vamos a ir aprendiendo dinámicas espirituales como es la oración, como lo es escuchar la voz de Dios, la lectura de la Biblia, y vamos en función de eso tomando nota, ¿no? De lo que el Señor nos está mostrando, ¿no? En la aplicación de vida. Y luego la lectura diaria de la palabra. Así que, bueno, los quiero animar a que se animen, que el próximo domingo empezamos. Vamos a estar las tres parejas con José Manuel y Riley, Damaris y Milton también, y bueno, Pablo y yo vamos a estar ayudando a facilitar ese tiempo, ¿no? Así que bueno, si tienen ganas, los esperamos el domingo que viene. Gracias. Yo recuerdo que cuando andaba en la Ciudad de México, que era una ciudad donde llegué y estaba ahí trabajando, recuerdo que era antes de la era de los GPS. Y yo estaba, la mitad de mi tiempo conduciendo en la Ciudad de México, estaba perdido. No sabía dónde ir. Me pasaban cosas raras también. El otro día cuento algunas historias. Cuando salió el GPS, me ayudó a eficientizar mis tiempos en mis andanzas estando perdido. Pero me di cuenta de que el GPS es una excelente herramienta en tanto y en cuanto tú pongas bien las coordenadas hacia donde tú quieres ir. Porque si tú no tienes la dirección, estás perdido, ¿verdad, Oscar? Viniendo por acá. Tenés que saber a dónde vas. Yo tenía un jefe que le contaba un poco las cosas que hacía y él me mira así después que lo abrumé con cosas, me dice, mira, a mí no me interesa mucho que corras,
A mí me interesa que tú sepas a dónde corres. Por eso, no pondero este material. Este material te lleva, como decía José, a conectar con la vid, a conectar con Jesús. Y ahí es donde le hago la pregunta a Jesús: Jesús, ¿a dónde vamos? Porque Jesús tiene camino de vida abundante. Con Pastor Germán y Livia, hace años que somos amigos. Lo quiero mucho a Pastor Germán, y él es un líder en su iglesia de las características de José Manuel, manso y humilde, y hemos estado trabajando. Y yo lo invité hoy para que cuente un poco esta aventura, porque Dios nos estaba diciendo algo a los dos, y los dos estábamos ahí como que queríamos algo nuevo, y Dios estaba hablando, pero después cuando vemos la historia, es impresionante cómo Dios fue poniendo todas las cosas en orden. Y quería invitarte, Pastor Germán, para que nos cuentes esa experiencia. Gracias, Pastor Pablo. Muy buenos días a todos. He estado pensando en esta mañana que el Señor hoy me ha dado un regalo, y es el poder estar aquí, poder conoceros a vosotros. Soy una iglesia maravillosa, y que el Señor siga obrando en cada vida, en cada corazón, para la gloria de su nombre. Siempre me gusta decir esta frase bíblica: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por estos tiempos tan bonitos que nos regala. Soy Germán, por gracia y misericordia, llevo el liderazgo de la Iglesia Alianza de Amor. Soy vivo ocasional, mi profesión secular es soldador, así que si necesitan alguna soldadura, no. Bueno, es un trabajo muy desgastador, pero el Señor renueva las fuerzas. Y lo que decía el pastor Pablo hace un momento, yo traía esa necesidad, porque es una responsabilidad muy grande llevar la obra del Señor. Y yo sentía en mi corazón esa carga. ¿Qué le puedo brindar ahora a la congregación? Y oraba al Señor, ayunaba: Señor, guíame. Póngame la persona o personas con las cuales yo me pueda relacionar de una manera especial. Y en un desayuno allí en la iglesia, estábamos con el pastor Pablo, y yo le manifesté esa necesidad de guiar a la iglesia a una nueva relación genuina con el Señor. Y claro, sembré eso en el corazón del pastor Pablo, y él viajó a Canadá. Después me llama y me comenta sobre esta herramienta del camino, y me pareció interesante. Dije, esto es una respuesta de parte de Dios. Y ya hace año y medio, ¿no, pastor?, que estamos trabajando. Y para mí, en lo personal, es una gran bendición. ¿Por qué? Porque he aprendido a llevar un tiempo devocional, y no estoy hablando de 5 minutos. Señor, te amo, gracias por este día, y eso nomás. Es un tiempo devocional donde tú empleas 75, 80 minutos, donde hablas con el Señor, donde te relacionas, entras en intimidad, y he visto cómo Dios ha obrado en mi corazón, y está obrando en el corazón de la iglesia. No quiero extenderme más. Entonces nació esta visión a la iglesia a través de esta herramienta, el camino. Pero lo importante, queridos hermanos, es que esta herramienta la enseñamos o la presentamos para el liderazgo, los ministerios de liderazgo allí en la
en la iglesia y pensábamos que íbamos a trabajar con ellos nomás, pero ahora se ha involucrado toda la iglesia y para la gloria del Señor, la secretaria está teniendo más trabajo en esto de imprimir y dar esta herramienta. Y estamos teniendo los grupos diferentes días de la semana, creo que casi todos los días, de lunes a viernes. Así que estoy muy contento por ello como líder de la iglesia, porque la iglesia se ha volcado a tomar esta herramienta para crecer y madurar en nuestro carácter. Muchas gracias. Gracias, Pastor Germán. Yo ayer estaba traduciendo un material que estoy preparando para la iglesia de Germán, un material sobre matrimonios, ¿no? Y Harry, un amigo mío en Canadá, él decía que cuando vamos al matrimonio, vamos dos personas que estamos quebradas y nos unimos en matrimonio. Y muchas veces tenemos la expectativa de que por fin vamos a hacer las cosas bien. Y la importancia de hacer esto en matrimonio, como matrimonio. Y le quería invitar a Riley que nos cuente su experiencia de lo bonito que es hacerlo como pareja. Pues nada, hola a todos. Pues hemos visto una foto de un camino, ¿verdad? Que no había varios caminos. Entonces José empezó antes que yo, una semana antes, y yo no me quería involucrar porque con el trabajo tengo mucho lío y yo decía, otro curso más, estaba un poco así, ¿no? Y no me apunté. Y luego, ¿sí? ¿Arriba? Ah, vale, bueno, pues nada, qué importante aquí arriba. Y entonces, pero yo, claro, yo tenía un problema. Tengo poco tiempo para ver a José. Digo, José se va a involucrar en esto y yo me voy a enfadar, porque le va a dedicar mucho tiempo y yo voy a estar un poco enfadada. Sí, así, porque molesta, como diciendo, le dedicas tanto tiempo a esto y tal. Y pensé, digo, mira, pues igual voy a estar un día de prueba. Y la verdad es que estuve un día de prueba y me enganchó, pero no me enganchó por el hecho de, dices, ay, qué programa, sino porque realmente veía que yo necesitaba esto. Y había una segunda motivación, ¿no? Era porque aquí se trata también de que si yo me renuevo, yo voy a influenciar también a mis hijos, a mi familia. Y esa motivación para mí era, porque parece que vivimos en casa y dice, ¿qué vida llevo? ¿Cómo contagio? ¿Cómo pueden ver a Jesús? ¿No? Y la verdad es que empecé, entonces yo os animo a hacerlo como matrimonio. Porque si no, uno va a ir por un camino, otro va a ir por otro, y dice, ¿ya qué le está pasando ahora? Que me habla de cómo Dios habla, y cómo esto, y cómo el otro, y tú estás en otra idea, ¿no? Entonces, yo os animo a que como matrimonio lo hagáis juntos, porque os vais a renovar los dos, y eso, de verdad, buscando al Señor y compartiendo, preparando las clases juntos, de verdad, vale la pena, de verdad. Nada más. Agradezco que Riley no se enojó conmigo y que estamos todos contentos. Pero como decía Riley, nos está motivando mucho a todos, porque se crea un ambiente de amistad, de amor, de compañerismo, de oración y demás. Hace un tiempo, cuando me tocó estar en el hospital, no por voluntad propia, 11 días, y en el grupo una hermana, Marvil, pone un comentario, ¿no? Y dice, tenemos que orar por ti. Entonces yo estaba ahí en el hospital y digo, buenísimo, que oren por mí, pues yo estaba preocupado. Y Marvin organizó la reunión y nos conectamos por Zoom. Y yo sentí la presencia de Dios, que vino la presencia de Dios. Y resulta ser de que cuando terminó la reunión de oración tuvimos 2 horas orando. Y agradezco también que hayan orado por mí. Me levanto y me voy a pedir disculpas a mi compañero de cuarto ahí en el hospital. Le digo, discúlpame que tuvimos 2 horas y escuchabas voces. Y el hombre estaba muy enfermo. Y él me miró y me dice, cuando hablaste me dio paz. Y yo creo que esa paz yo ya la estaba experimentando. Y no es que yo hablé, sino porque el Señor vino. Y cuando viene el Señor,
nos trae paz. Y Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y esto que hacemos, que no es ponderar la herramienta, es ponderar la comunidad que nos fortalece en la persona de Jesucristo. Quería invitarla a Marvel para cerrar, porque ella tiene un testimonio de cómo esto está transformando su vida, ¿no? Marvel, ¿puedes pasar? Bendiciones a todos, hermanos. Pues para mí el camino ha sido una gran bendición. Llegó en un tiempo en que, no sé por qué razón, de repente empecé a pasar por un enfriamiento espiritual, del cual no comprendía por qué, no sabía cómo salir de ello, y solo sentía que me iba muriendo poco a poco. En mis oraciones yo le pedía a Dios que me ayudara y que me indicara el camino, cómo salir de ello. Pero cuando yo oraba, sentía como que mis oraciones no pasaban del techo. No podía sentir la presencia del Señor en mi vida. No podía escuchar su voz. Y me sentía vacía, frustrada, incluso asustada. Porque yo tuve al principio una linda relación con el Señor. Podía sentirle y eso, desde que empecé a conocerle, me empujó a seguir buscando de Dios. He podido ver sus maravillas, he visto milagros en mi vida, en mi familia, en mis hijos. He podido presenciar la liberación que solamente Dios nos da. Y yo no podía entender qué era lo que estaba pasando. ¿En qué momento me salí del camino? ¿En qué momento me desvié? Y no encontraba nuevamente el camino. Y hablando con mi pastor Germán, que le llamé y le dije, yo estoy perdida, no sé qué hacer, necesito ayuda. Y el pastor me dijo, tranquila, que tenemos ayuda, ¿no? Habían empezado a hablar con el pastor Pablo y yo ya venía orando mucho tiempo, pero por lo visto el pastor Germán también venía orando hace mucho tiempo también. Y vemos cómo Dios es tan bueno que Él va atando esos eslabones, ¿no? De esa cadena de bendición. Y para mí fue como un salvavidas en medio de un naufragio. Vino ya el Señor cuando ya, o sea, yo sentía morir. Y para mí el camino ha sido ese vaso de agua fresca en medio del desierto que volvió a levantar mi ánimo, mi esperanza. Me ha traído nuevamente paz, esa necesidad de buscarle, de levantarme por las mañanas cuando Él venía a susurrarme en el oído y poder salir, escucharlo, sentirlo, oírlo. Y es una bendición. Y yo les animo a todos que le demos una oportunidad al Señor. Él quiere demostrarnos su amor. Él quiere abrazarte, quiere decirte lo mucho que te ama y lo importante que eres para Él. Y necesitamos disponer nuestro corazón, abrir nuestros oídos y decirle, Señor, te necesito, ayúdame, porque es el único que lo puede hacer. Así que les animo, mis hermanos, a vivir esta gran aventura de amor con el Señor, porque es maravilloso. Gracias, Marvel. El camino es simplemente conectar con Jesús, como decía José, y conectar con Jesús de una manera diferente, escuchando su voz. Y ahora, para cerrar, creo que hemos cumplido los tiempos. Quiero invitar a Damaris, que también nos cuente sobre el testimonio y algunos aspectos de logística de la semana que viene, cómo vamos a ir haciendo esto.
venían muchas cosas a mi mente mientras escuchaba hablar a los hermanos. Y yo les voy a decir sencillamente por qué me involucré en este estudio. Sencillamente porque muchas veces la iglesia espera de sus líderes y de los que lo dirigen que creen que son lo máximo o que son los que mejor preparados están. Y a mí, que siempre, como ustedes saben, mi mayor anhelo ha sido discipular, enseñar a los nuevos creyentes. Llega el momento a veces en que uno necesita también una retroalimentación. Y cuando Pablo me habló a mí de este curso, fue al revés a Riley. Yo me involucré primero, pero yo quería que Milton me siguiera. Y él, gracias a Dios, que se unió con sus enredos, pero bueno, ha podido dedicar un tiempo. Y yo vi la necesidad, y es lo que yo les puedo compartir. También nosotros, los que a veces tenemos que estar dándole a otros, donde la iglesia espera, llega el cansancio, llega la fatiga, y a veces porque como todos saben que nuestra iglesia es una iglesia que todos los líderes son bivocacionales también, donde tenemos que trabajar, y las prisas, el apuro del día. ¿Quién no se ha visto que pasan a veces hasta 2 o 3 días y lo que le decimos al Señor son buenos días nada más y buenas noches? Por tanto afán no, yo no le digo afán, yo le digo que yo tengo que trabajar y también a la vez compartir. Y yo creo que para mí ha sido como una retroalimentación, porque este estudio que queremos estar compartiendo en la escuela dominical no es que nada novedoso. No es que traemos, como decimos nosotros, la última Coca-Cola del desierto. No sé si ustedes conocen ese refrán. Vaya, como para el... No. Yo lo que he visto en esto es solamente que lo que yo conocía desde el principio que me entregué al Señor y en el caminar de mi vida cristiana, muchas veces, como todas las cosas, a veces uno se enfría, tienes altas, tienes bajas. Y lo he tomado como algo que lo necesitaba ¿para qué? Para seguir adelante. Porque quiero estar lista hasta que el Señor venga. Y no sé cuándo será. O en este lío de la pandemia, no sé si muchos de ustedes han pensado, bueno, estoy vivo. Otros han dicho, se ha ido tantas personas. Y uno ha pensado más cerca. Y yo, bueno, ¿qué tal estoy preparada para el encuentro con mi Jesús? Y nosotros yo creo que todos debemos reflexionar. O sea, venga el domingo a la clase de escuela dominical a las 10:30 de la mañana, les animamos, no pensando que es que va a tener algo nuevo, sino cómo reconectar nuevamente con el Señor. Y todos lo necesitamos. ¿Qué hora del día usted va a escoger? Ya usted lo decidirá. Y va a tener que hacer esfuerzos. Sí, yo he tenido que hacer muchos esfuerzos y quedarme así media dormida y por tarde hacer mis tareas y mis deberes. Pero recuerde que también los líderes de la iglesia también necesitan alimentarse espiritualmente. Necesitamos, como es muy difícil a veces que la gente esté esperando y uno esté vacío. Y muchas veces trabajamos así, tristemente. Y yo creo que el Señor quiere que todos reconectemos. Es un tiempo que después de esta pandemia, anoche, y ya voy a terminar, anoche me llamó la atención, Milton y yo decíamos, por favor, que estaba anunciando el gobierno que se va a hacer una inversión para... porque hay mucho desequilibrio mental en las personas, por todo este rollo que hay, que se va a habilitar un teléfono 24 horas, todo eso estaban diciendo en el noticiero anoche. Y yo decía, Señor, gracias porque te tengo a ti. Porque estoy viviendo situaciones algo difíciles y todas esas cosas, y gracias porque puedo conectar con el Señor las 24 horas del día. No tengo que sacar cita, no tienes que sacar cita para hablar con el Señor. Y yo creo que esa es la bendición más grande que yo he sacado en todo este tiempo de estudiar en este grupo, que estamos muy animados, que la escuela dominical podamos comenzarla. Así que no piense que le vamos a traer algo diferente, no, lo mismo, pero aprenderlo a vivir mejor. Así que les animamos el domingo a todos a participar de la escuela dominical, que empezará para los adultos nosotros a las 10:30 y para los jóvenes también. Y si no quiere venir usted por usted, traiga a los jóvenes, a los hijos, que van a tener una clase también que están preparando. Y no sé si Pablo va a decir algo más. Esa es la invitación esta mañana. Vamos a orar. Y yo le voy a pedir, en esta mañana, yo le voy a pedir a Paul, a Ronaldo y a los ancianos que tenemos aquí, a Pablo, que vamos a orar. Y vamos a orar en esta mañana pidiéndole, Señor, renueva nuestras vidas, como decía la canción de hoy, porque todos lo necesitamos, ¿verdad? Y yo
Aquí me apunto como la primera. Todo lo necesitamos. Así que le dejo este lugar a los ancianos, que ellos sean. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, a los invitados y a todos los amigos y hermanos que han estado. Ronaldo, ¿puedes tomar este lugar? Y vamos a orar. Lo ha hecho muy difícil, ¿no? El no apuntarnos. Lo ha hecho muy difícil. ¿Sabe? Quizás solo déjame un minuto. El camino, parece que esto no es otro programa que añadimos. Venimos diciendo ya, somos una comunidad. Venimos diciendo que discipulado es muy importante. Ahora falta gasolina para poder hacer comunidad y también para hacer discípulos. Y esto es parte de ello. Todo es conjunto, es integral, todo va uniéndose. Entonces que esto no es una cosa aparte, otra cosa que tenemos que hacer, sino que es algo que podemos nutrirnos para seguir adelante. Así que esto es una herramienta más. Hay una cosa más, después de este camino, también en este camino hay algo que algunos aquí están llamados para ir al mundo a predicar el Evangelio. No solo hacer discípulos aquí, sino que ir al mundo. Paul nos dijo que Perspectivas es un curso que empieza en 2 semanas y eso todavía está ahí, pero eso se hace online, ¿vale? Y entonces habla con Pablo porque hay que apuntarse ahora, hay que apuntarse para ese curso de Perspectivas. Pero eso es otra cosa que ya venimos anunciando. Y lo que vamos a hacer este fin de semana es otra cosa. Todo para meter gasolina como están los cubanos, a los carros, a los guagua, a la furgoneta. Y ir en ello. Comienza este jueves. O sea que habla con Pablo hoy, ahora mismo. Ese curso vale la pena, es increíble en cuanto a misiones. Así que, pero vamos a orar y vamos a pedir, ¿qué es lo que el Señor ha puesto en vuestros corazones? Sí, no, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cuando los testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas también puede suceder en los nuestros. Así que preparamos nuestros corazones para lo que Él tiene. Gracias, Señor, por este